Hola a todo el mundo que nos escucha en este nuevo análisis a fondo. Hoy traemos un tema que de verdad a mí me tiene totalmente fascinada. Hola, ¿qué tal? La verdad es que sí, es un tema apasionante y con mucha tela que cortar. Muchísima. A ver, para que quien nos escucha se haga una idea. Hoy vamos a diseccionar un temario policial muy específico, el famoso tema 42, que trata sobre medicina legal y forense. Eso es. Y quiero plantear una imagen mental para empezar. Imaginemos, o sea, pensemos en un reloj de bolsillo clásico de estos antiguos que de repente se cae a un río muy profundo. Ujú. Claro, el mecanismo se inunda de agua, se llena de barro y las manecillas se detienen por completo. El reloj se rompe. Pero si alguien encuentra ese reloj semanas después y limpia el cristal, vas a ver el segundo exacto en el que ocurrió el accidente. Exacto, porque el reloj se paró en ese instante preciso. Pues fíjate, resulta que nuestra propia anatomía hace exactamente lo mismo. El cuerpo humano, incluso cuando sus funciones vitales se apagan, sigue registrando de forma súper meticulosa todo lo que pasa a su alrededor. Es una analogía buenísima, la verdad. Porque aprender a leer ese, digamos, reloj averiado es precisamente el núcleo duro de la medicina legal y forense. Claro, aquí ya no se trata de curar a un paciente, que es lo que solemos asociar a la medicina. Se trata de descifrar un testimonio biológico para entregárselo al sistema judicial. Y esa es justo nuestra misión en esta inversión de hoy. Queremos alejar a quien nos escucha de la típica ficción policíaca de la tele, que a veces es un poco fantástica, para entender cómo la ciencia empírica y rigurosa se traduce al lenguaje de los tribunales en el mundo real. Totalmente. Aunque, a ver, aquí hay un concepto legal que siempre sorprende mucho a la gente y que plantea una paradoja bastante curiosa. A ver, cuéntame. Pues mira, tú tienes a un médico forense, ¿vale? Este profesional hace análisis con una precisión nanométrica. Redacta un informe pericial exhaustivo sobre, no sé, la causa de una muerte o unas lesiones. Sí, un trabajo científico brutal. Exacto. Pues curiosamente, ese documento científico tan preciso no es legalmente vinculante para el juez. Espera, espera. O sea, ¿me estás diciendo que la ciencia no tiene la última palabra en un juicio? Bueno, no directamente. Es uno de los equilibrios más delicados del derecho, fíjate. Se rige por lo que en el ámbito legal llaman el principio de las reglas de la sana crítica. La sana crítica. Vale. Eso es, el juez no es un automata que simplemente acata lo que le dice un laboratorio ciegamente. Claro, tiene que valorar todo el conjunto, ¿no? Justo. El tribunal tiene que coger ese informe médico y sopesarlo con el resto de las pruebas. Hablamos de testimonios de testigos, cámaras de seguridad, el contexto de la escena. Entiendo. O sea, el forense aporta como una linterna gigante que ilumina la oscuridad técnica, pero la decisión final es del juez. Lo has clavado. El sistema está diseñado para que la ciencia asesore a la justicia, pero no para que la dicte. La ciencia ilumina, pero el tribunal sentencia. Me encanta esa frase. Bueno, pues para entender cómo funciona esa linterna en la práctica, yo creo que el lugar más lógico para empezar es el momento crítico, la fase de tanatología. El escenario donde se encuentra un cuerpo, claro. Eso es. Y leyendo las fuentes, lo que me ha parecido totalmente contraintuitivo es que ese cuerpo sin vida no está quieto, biológicamente hablando. Es un hervidero de actividad. Es que es un proceso secuencial implacable. Desde el minuto 1 en que se produce el cese de las funciones vitales, el organismo pierde la homeostasis. La capacidad de autorregularse. Exactamente. Al perder eso, el cuerpo queda a merced total de la física y la química pura y dura, y ahí empiezan los fenómenos cadavéricos. El más rápido y evidente es el algor mortis, el enfriamiento. Claro, como ya no hay metabolismo, dejamos de generar calor. Eso es. Y la temperatura del cuerpo empieza a igualarse con la del ambiente en el que está. Vale. Y aquí el temario menciona una regla general. Dice que el cuerpo pierde más o menos 1 grado centígrado por hora durante las primeras 12 horas. Ujú. Esa es la regla clásica de manual, sí. Pero claro, yo leyendo esto pensaba, a ver, si un investigador se encuentra a alguien en medio de una tormenta de nieve o, no sé, en pleno agosto en un piso de Madrid con un abrigo puesto, esa regla del grado por hora se cae a pedazos, ¿verdad? Totalmente. Ese reloj se desajusta por completo. Es de hecho el mayor dolor de cabeza para la datación forense. No puedes aplicar una matemática lineal tan simple y quedarte tan ancho. ¿Y cómo lo resuelven entonces? Porque el entorno es caótico.
Pues los forenses tienen que tirar de herramientas mucho más sofisticadas. Hay una muy famosa que son los nomogramas de Henschke. Nomogramas de Henschke. Madre mía, suena súper complejo. ¿Qué es eso exactamente? A ver, en la práctica es una representación gráfica. Imagínate una especie de ábaco visual, con varios ejes cruzados. Vale, me lo imagino. El forense llega a la escena y toma la temperatura ambiente, y también la temperatura interna del cuerpo, normalmente la rectal. Ajá. Luego, traza una línea recta entre esos dos puntos en el gráfico que cruza por una escala central. Pero la cosa no se queda ahí, porque como tú decías, el entorno influye. Claro, la nieve, la ropa... Exacto. Ahí entran los factores de corrección. Si el cuerpo está desnudo en el agua, el enfriamiento es el doble de rápido, así que el factor de corrección se multiplica. Ah, claro, el agua roba el calor muchísimo más rápido. Justo. Y si la persona lleva varias capas de ropa aislante, el factor disminuye el ritmo de pérdida de calor en la ecuación. El nomograma cruza todo, el peso de la persona, las temperaturas, la ropa, para darte una ventana de tiempo súper precisa. O sea, aíslan las variables del entorno de forma matemática. Qué pasada. Pero imagino que, como científicos, no se fían de un solo reloj, por así decirlo. Ni de broma. Mientras el cuerpo se enfría, está pasando otra cosa. El livor mortis, que son las livideces cadavéricas. Que son como esas manchas moradas, ¿no? Eso es. Al pararse la bomba del corazón, la sangre deja de circular. ¿Y qué pasa? Pues que la simple gravedad hace que la sangre se acumule en las partes más bajas del cuerpo. Empiezan a salir como a la media hora, según leí. Sí, muy rápido. Pero lo realmente crucial para un investigador no es cuándo aparecen, sino cuándo se coagulan. Cuando se fijan. Exactamente. Entre las 8 y las 12 horas post-mortem, esa sangre que se ha estancado en los capilares se coagula y tiñe el tejido para siempre. Las livideces se han fijado. A ver si lo entiendo. Entonces, si alguien encuentra un cuerpo que está boca arriba, en el suelo, las manchas moradas por gravedad deberían estar en la espalda. Por pura lógica gravitacional, sí. Vale, pero si el investigador llega, ve el cuerpo boca arriba y las manchas están en el pecho y en la cara, Blanco y en botella. claro, el forense sabe de inmediato que esa persona falleció boca abajo, estuvo ahí tirada al menos 12 horas para que la sangre se fijara en el pecho y luego alguien le dio la vuelta al cuerpo. Es un testigo mudo pero absolutamente infalible de que la escena ha sido alterada. Es brillante. Y fíjate, mientras pasa todo esto con la sangre, los músculos también hacen lo suyo. ¿El famoso rigor mortis? ¿La rigidez? Eso es. Alcanza su punto máximo sobre las 24 horas. El cuerpo se vuelve una tabla. Pero, y esto es muy curioso, no dura para siempre. Sí, leí que empieza a desaparecer a las 36 horas y yo pensaba, a ver, si el músculo se tensa, ¿qué proceso hace que se vuelva a relajar estando muerto? Pues un proceso no muy agradable, la putrefacción. Uf, claro. A partir de ese momento, las proteínas de los músculos que causaban esa rigidez empiezan literalmente a descomponerse. Y esta fase de putrefacción tiene una señal visual súper característica, que es la mancha verde abdominal. Ah, sí, que sale en la parte inferior derecha del abdomen. En la fosa ilíaca derecha, exacto, donde está el ciego del intestino grueso, O sea, donde tenemos más bacterias acumuladas. precisamente. En vida, nuestro sistema inmunológico mantiene a raya a los billones de bacterias que viven en nuestro intestino. Son nuestras inquilinas, pero están controladas. Pero al morir ya no hay guardias de seguridad. Ninguno. Así que esas bacterias empiezan a darse un festín y a alimentarse de nuestros tejidos desde dentro hacia afuera. Y al hacerlo, liberan unos gases ricos en azufre que reaccionan con la sangre y crean ese color verdoso tan típico. Madre mía, la biología es implacable. Pero a ver, todo esto está muy bien para cuerpos recientes. ¿Qué pasa si encuentran unos restos que llevan semanas o meses a la intemperie? Ya no hay temperatura, ni rigidez, ni livideces. Pues ahí el forense tiene que cambiar de reloj y empezar a leer el ecosistema. Es el turno de la entomología forense, o sea, los insectos. Las moscas y demás. Sí, diferentes especies de moscas y escarabajos colonizan un cuerpo en unas oleadas que son súper predecibles. Un entomólogo forense analiza el tamaño de las larvas y su fase de desarrollo, y con eso te saca el tiempo mínimo de muerte con una precisión brutal. Es como si la propia naturaleza llevara el calendario del crimen. Tal cual. Y si por lo que sea el cuerpo es reciente pero el exterior está destrozado, los forenses miran dentro del ojo. El humor vítreo. El líquido de dentro del ojo.
Sí. Está súper protegido en una especie de cámara acorazada biológica. Después de la muerte, las células liberan potasio en ese líquido a un ritmo súper constante. Una línea recta matemática casi ajena a lo que pase fuera. O sea, recapitulando, tienen relojes térmicos, gravitacionales, bacterianos y hasta de insectos, todos para responder a la gran pregunta de ¿cuándo ocurrió? Eso es. El cuándo. Pero claro, esto nos lleva al siguiente gran bloque del temario. Las marcas en el cuerpo no solo te dicen la hora, también te cuentan la historia, el cómo pasó. Entramos en traumatología. Sí, aquí dejamos los relojes y entramos en la física pura aplicada a la anatomía. La manera en que un material corta, desgarra o penetra la piel es clave. Fíjate que esa diferencia física puede cambiar la sentencia de un juez. Pongamos el ejemplo de los cuchillos. En las películas, o incluso en las noticias, siempre dicen la persona recibió una puñalada. Todos se meten en el mismo saco. Y es un error forense enorme. Mecánicamente no tiene nada que ver una herida incisa con una punzocortante. La tensión de la piel responde de manera totalmente distinta. A ver, desglósame esto. Empecemos por la incisa. Un cuchillo de cocina normal. Vale. Si alguien te ataca arrastrando un cuchillo de cocina por la piel, eso es una herida incisa. Aquí manda el filo. El corte es más largo por fuera que profundo por dentro. Los típicos cortes limpios que sangran muchísimo, Exacto, porque cortas muchos vasos sanguíneos superficiales a lo largo. ¿no? Sí, ahí la física cambia por completo. El arma entra de forma perpendicular. Lo que predomina es la profundidad hacia los órganos vitales, no la longitud en la piel. Y el temario menciona algo fascinante sobre esto. Las colas de la herida. Las colitas, sí. Es un detalle revelador. Cuando la hoja de la navaja entra, la piel, que es elástica, se tensa. Y al sacar el arma, el filo hace un pequeño corte extra en los extremos del agujero. Como una pequeña muesca. Eso es. Pues analizando la asimetría de esas colas microscópicas, un forense experto te puede decir el ángulo exacto en el que entró el cuchillo, si la víctima intentó girarse para huir, e incluso si el asesino era diestro o zurdo. O sea, la elasticidad de la piel guarda la trayectoria del movimiento. ¡Qué locura! Pero me imagino que esa lectura de energía es mucho más complicada cuando hay armas de fuego de por medio. Bueno, ahí el forense no solo busca la bala. Tiene que buscar la firma térmica y química del disparo para saber a qué distancia se hizo. Claro, para distinguir un asesinato de un tiro fortuito. Para entender esto bien hay que imaginarse el disparo a cámara superlenta. Cuando aprietas el gatillo, por el cañón de la pistola no sale solo la bala. ¿Qué más sale? Sale una llamarada brutal de gases a miles de grados, sale humo y salen un montón de pequeños granos de pólvora que no han llegado a quemarse del todo. Como si fuera metralla microscópica. Justamente, si la pistola está pegada a la piel o a un par de centímetros, esa llamarada abrasa los bordes de la herida, te deja una quemadura clarísima. Pero es que además, esos granitos de pólvora incandescente chocan con tanta fuerza que se incrustan literalmente dentro de la piel de la víctima. El famoso tatuaje forense. Exacto. Se queda tatuado bajo la dermis y no se puede lavar con agua. Y eso le dice al forense de forma irrefutable que el tiro fue a quemarrapa. 100%. En cambio, si te disparan desde, no sé, 3 metros, toda esa llamarada y pólvora se frena y se pierde en el aire. Al cuerpo solo le llega el metal, la bala. Que al perforar dejará su agujerito y un anillo de roce, ¿no? El anillo de contusión, sí. Así que fíjate si es importante. Que un forense encuentre o no encuentre ese tatuaje de pólvora es la diferencia entre que el juez vea un asesinato premeditado a sangre fría o un accidente lejano. Es increíble cómo no encontrar algo es tan importante como encontrarlo. Pero, a ver, esto me lleva a plantearte un escenario que a mí, leyendo el temario, me voló la cabeza. Dispara. Imagina que encuentran a una persona en el fondo de un lago. El agua borra las huellas, lava la sangre externa, te destroza la temperatura. Lo fácil es decir que se ahogó. Sí, la conclusión apresurada. Pero, ¿y si a esa persona la estrangularon en el salón de su casa y luego el asesino tiró el cuerpo al lago para encubrirlo? ¿Cómo demonios sabe un forense si se ahogó de verdad o si ya llegó allí sin vida? Pues mira, este es uno de los mayores triunfos de la medicina forense. Lo llamamos el diagnóstico de sumersión vital. Sumersión vital, vale. El cuerpo reacciona de una forma radicalmente opuesta si toca el agua estando vivo o estando muerto. Si estás vivo y te estás ahogando, entras en pánico. Intentas respirar desesperadamente bajo el agua. Claro, el instinto de supervivencia. Exacto. El agua entra a chorros en los pulmones. Ahí se junta con el agua que te quedaba, con la mucosidad y con unos líquidos pulmonares que tenemos.
Todo eso se bate violentamente por los espasmos de los pulmones. Como una batidora biológica. Tal cual. Y eso genera una espuma blanca, súper densa, que sale por la boca y la nariz. Es el famosísimo hongo de espuma forense. Vale, el hongo de espuma lo entiendo como prueba visual, pero, a ver, estamos en un río o en un lago, el agua arrastra las cosas. Ese hongo podría desaparecer. ¿Qué prueba microscópica tienen que sea irrefutable en un juicio? Para eso buscamos a las diatomeas. Las microalgas, ¿no? Sí, son algas unicelulares minúsculas que viven en casi cualquier masa de agua natural. Y tienen una coraza de sílice que es prácticamente indestructible. Vale, ¿y cómo entran en la ecuación? Pues si tú respiras bajo el agua, esas diatomeas entran de golpe en tus pulmones. Y como estás vivo en ese momento agónico, tu corazón sigue latiendo durante unos instantes. O sea, el corazón bombea la sangre desde los pulmones a todo el cuerpo. Exactamente. Y ese latido empuja a las diatomeas desde el pulmón hacia la circulación general profunda. Y acaban alojándose en órganos cerrados, en el hígado, en los riñones y, sobre todo, dentro de la médula ósea. En el tuétano de los huesos. Eso es. Si el forense abre un fémur, que es un compartimento estanco, y encuentra dentro diatomeas que coinciden con las algas del lago, tiene la certeza biológica absoluta de que esa persona tenía pulso bajo el agua. A ver, déjame hacer de abogada del diablo. Un momento. Adelante. ¿Qué pasa si yo, paseando por el lago, cojo agua con las manos y me la bebo? Y 5 minutos después, alguien me estrangula en la orilla y me tira al agua. ¿Yo tendría diatomeas dentro del cuerpo? Pues fíjate, es una objeción buenísima. Y es justo lo que te diría un buen abogado defensor en el juicio. Pero la anatomía tiene una respuesta para eso. ¿Ah, sí? ¿Sí? Nuestro cuerpo tiene compartimentos estancos. Si tú solo te has bebido el agua, las diatomeas van a estar en tu estómago o en tu intestino. En el tubo digestivo. Claro. Pero nunca, jamás, van a pasar masivamente a la médula de tus huesos o a tus riñones, porque no han entrado por la vía respiratoria y no han sido bombeadas por la circulación mayor. ¡Qué maravilla! La ruta de entrada es la clave de todo. Si te tiran al agua ya muerta, el agua entrará un poco en la boca o la tráquea por pasividad, pero como el corazón no late, es físicamente imposible que las algas viajen hasta el interior del fémur. Es fascinante. O sea, el propio corazón actúa como la bomba que sella la prueba del crimen dentro del hueso. Una prueba imborrable. Y esto me sirve de puente perfecto para el siguiente bloque. Porque hemos visto cómo armas físicas o elementos externos alteran el cuerpo, pero a veces el ataque no rompe la arquitectura del cuerpo, sino que la hackea en silencio. Entramos en las pistas invisibles, la toxicología y la genética forense. Justo. Aquí ya no hay golpes mecánicos, el daño es puramente celular. El temario pone mucho énfasis en el monóxido de carbono, por ejemplo. El asesino silencioso, sí, el culpable de muchísimas muertes por mala combustión de estufas en invierno. Siempre escuchamos en las noticias eso de que la víctima simplemente se quedó dormida y ya no despertó. Pero a nivel celular, ¿qué hace este gas para ser tan sutil y letal? Pues juega el engaño con la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína de nuestros glóbulos rojos que se encarga de transportar el oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Nuestro repartidor de oxígeno. Eso es. El problema, gravísimo, es que el monóxido de carbono se une a la hemoglobina con una fuerza 200 veces mayor que el oxígeno. Es como un imán químico brutal. O sea, como si el monóxido se sentara en todos los asientos del tren de la sangre y dejara al oxígeno tirado en el andén. Una metáfora perfecta. Forma lo que llamamos carboximoglobina. Tus células asfixian lentamente por dentro porque no reciben oxígeno, aunque sigas respirando. ¡Qué angustia! ¿Y encima no huele ni se ve? Pero sí deja una marca visual clarísima post-mortem. Esa carboximoglobina tiene un color rojo cereza brillante, casi fluorescente. Ah, claro, la sangre cambia de color. Totalmente. Cuando el forense hace la autopsia, la sangre y las livideces, en vez de ser moradas oscuras, son de este rojo cereza quillón. Revela la causa al instante. Es como el cianuro, que leí que bloquea las enzimas celulares y deja a la víctima con un color azulado, una cianosis tremenda. Y con ese famoso olor a almendras amargas de las novelas de Agatha Christie. Clásico olor a almendras amargas, sí. Pero claro, en un juicio encontrar el veneno es solo el primer paso. El juez te va a preguntar siempre, ¿cuándo se consumió? Y ahí entran las ventanas de detección biológica. Analizar distintos fluidos, ¿no? Exacto. Analizar la sangre de una víctima te da una foto instantánea. Te dice exactamente qué drogas o toxinas estaban circulando por sus venas en el segundo exacto de su muerte. Una Polaroid del instante final. Eso es. Si analizas la orina, es como mirar el cubo de basura del cuerpo.
te muestra lo que el riñón estaba intentando limpiar, así que te refleja un consumo de unas horas antes o quizá de un par de días. Vale, sangre es el instante, la orina son días. Pero luego está el análisis del pelo. Esto me parecía increíble. Yo pensaba, a ver, podríamos decir que el pelo funciona como los anillos de un árbol. Pues fíjate que yo diría que es todavía mejor. ¿Ah, sí? Sí, los anillos del árbol te dicen los años que tiene y si hubo sequía. Pero el pelo funciona más bien como una cinta de grabación de seguridad, un disco duro continuo. A ver, explícame esto. Nuestro pelo crece de una forma muy constante, más o menos 1 centímetro al mes. Y esa queratina del pelo se forma en la raíz del cuero cabelludo, que está llena de pequeños vasos sanguíneos. Claro, se alimenta de la sangre. ¿Justo? Entonces, cualquier sustancia química que esté en tu sangre en ese momento, cocaína, medicamentos, arsénico, se cristaliza y se queda atrapada físicamente dentro de la estructura del pelo, mientras va creciendo hacia afuera. O sea, a ver si te sigo. Si yo le doy a un forense un mechón de pelo de 12 centímetros de una víctima, y el forense lo corta en 12 trocitos de 1 centímetro, me estás diciendo que puede trazar un mapa cronológico mes a mes del último año de vida de esa persona. Mes a mes. Exacto. Es un archivo histórico inalterable. Si una viuda negra estuvo envenenando a su marido con pequeñas dosis de arsénico durante 10 meses, el pelo va a tener picos de arsénico exactos en esos 10 segmentos concretos. Madre mía, la biología es una chivata implacable. Lo es. Pero ojo, aquí hay que hacer una advertencia fundamental. Dime. Toda esta magia científica, el láser, los microscopios e incluso la identificación por ADN que hoy nos da certezas del 99,99%, todo eso pende de un hilo finísimo y muy frágil. El factor humano. La cadena de custodia. Especialmente en delitos sexuales o agresiones. Esa certeza matemática absoluta se convierte en humo si el primer policía que llega a la escena comete un fallo. Claro, si un policía toca la prueba sin guantes y contamina la muestra con su propio ADN. Bueno, el laboratorio puede intentar separar perfiles, pero hay errores peores, por destrucción. ¿Cómo cuáles? Piensa en restos de fluidos en agresiones sexuales que son súper volátiles. Imagina a un agente que llega, ve a la víctima totalmente en shock, traumatizada, y por pura empatía humana mal entendida le permite que se dé una ducha antes de que llegue el médico forense. Uf, claro. La prueba biológica más importante se va por el sumidero. Y volvemos al principio de nuestra charla. El juez aplica las reglas de la sana crítica. El juez no puede condenar basándose en lo que la ciencia habría encontrado. Ya. Si el abogado defensor ve que se rompió la cadena de custodia o que la muestra no se recogió en. Pedirá una nulidad inmediata de la prueba. Y el juez por ley tendrá que anularla, aunque supieran que ahí estaba el ADN del asesino. Qué vértigo pensar que una condena a prisión permanente pueda depender de que alguien recuerde poner cinta aislante en la puerta correcta a tiempo. Es mucha presión, pero así es el derecho garantista. Mecanismos físicos, las lesiones, los venenos y el ADN. Pero hay una última frontera forense en este temario que me parece la más resbaladiza de todas. La mente humana, la psiquiatría forense. Exacto. Porque aquí no hay sangre roja o verde, no hay pelo que puedas medir con una regla. Tienes que evaluar la mente de un vivo frente a la ley. Y es súper abstracto, porque mides algo invisible. La voluntad. En el derecho penal todo pivota sobre una palabra mágica. Imputabilidad. Es decir, si esa persona puede responder legalmente por el delito que ha cometido. Exacto. Y leyendo los manuales, lo que queda clarísimo es que estar cuerdo o loco no es un interruptor binario, no es blanco o negro. Para nada. Exige que pasen dos cosas muy concretas a la vez. La primera, la capacidad intelectual de comprender que lo que estás haciendo es ilegal, que está mal. Y la segunda, la capacidad voluntaria de controlar tus impulsos para no hacerlo. Y ambas tienen que fallar o funcionar en el segundo exacto del delito. Es vital analizarlas por separado. Mira, te pongo un ejemplo clásico. Imagina a un paciente con esquizofrenia paranoide grave, que sufre un delirio donde está convencido de que su vecino de abajo es un asesino a sueldo que va por él. ¿Una paranoia estructurada? Sí. Si él coge un cuchillo y ataca a su vecino, en su mente rota, él se está defendiendo legítimamente. Por lo tanto, no comprende la ilicitud del acto. Falla la primera premisa. Es incapaz de ver que comete un delito. Eso es. Ahora, piensa en otro perfil. Alguien con un trastorno explosivo intermitente o un daño frontal masivo. Esta persona sabe perfectamente que romperle la cara a alguien en un bar porque le han mirado mal es un delito grave.
Lo sabe y lo entiende. Falla la segunda parte, entonces. Exacto. Su cerebro carece de la función ejecutiva para frenar el impulso agresivo. Es como un coche con el acelerador atascado y sin frenos. Falla la segunda premisa de control. Y según el Código Penal español, si fallan estas cosas, actúan como eximentes completas o atenuantes, y te libras de la cárcel para ir a un centro psiquiátrico, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y claro, ahí es donde el forense se encuentra con el mayor de los problemas. Porque la sangre es sangre, pero las personas pueden mentir y actuar. Es un juego del gato y el ratón increíblemente complejo. Los psiquiatras forenses se enfrentan constantemente a la simulación y la disimulación. A ver, la simulación creo que todos la entendemos por las películas. Yo estafo millones de euros o cometo un homicidio, me veo con 20 años de cárcel por delante y de repente el día del juicio me pongo a decir que oigo voces de demonios. Exacto. Finges estar loco para que te declaren inimputable y tener beneficios penales. Lógico, desde la mente criminal. Pero el otro concepto, la disimulación, a mí me explotó la cabeza. Es forzarte a ocultar que realmente tienes una enfermedad mental grave. Intentar dar el pego de que estás supercuerdo. Es fascinante. A ver, ¿por qué alguien enfermo iba a luchar con todas sus fuerzas para convencer a un médico de que está sano? No tiene sentido clínico. No lo tiene en lo penal. Pero es que olvidamos que los forenses también trabajan en el derecho civil. Y ahí las reglas cambian por completo. En lo civil no te juegas la cárcel, te juegas tu autonomía. Lo que llamamos la capacidad de obrar. Ah, claro, el control de tu propia vida. Imagínate a un señor de 80 y pico años. Empieza con una demencia incipiente o un Alzheimer. Empieza a perder la memoria, a regalar dinero a desconocidos, a tomar decisiones ruinosas para la familia. Y la familia, asustada, va al juez para pedir que lo incapaciten y proteger el dinero. Eso es. El juez pide un examen psiquiátrico forense. Y este señor, ya sea por una negación absoluta de su vejez, por terror a que lo metan en una residencia y perder su independencia. O porque a lo mejor hay una tercera persona interesada en que le firme la herencia. Claro. Claro. Totalmente. Pues este señor intentará usar toda la inteligencia que le queda para disimular sus fallos cognitivos en la entrevista, para dar el pego frente al médico. Y el forense tiene la dificilísima tarea de derribar esa fachada de normalidad aparente. Para protegerle de sí mismo. Justamente. Es sobrecogedor. Fíjate cómo cambia todo según el contexto. En la cárcel finges locura para salvarte de los barrotes y en tu casa finges cordura para que no te quiten la tarjeta de crédito. La mente humana es tela. Todo recae sobre la imparcialidad y la técnica de un solo perito forense. Bueno, llegados a este punto, creo que merece la pena dar un paso atrás y mirar todo el mapa que hemos dibujado hoy. A ver. Hemos repasado cómo el sistema de justicia, que es una construcción moral humana, está obligado a anclarse a la cruda realidad biológica para no dictar sentencias a ciegas. Hemos visto cómo la física pura nos marca la hora con la temperatura del cuerpo, cómo una minúscula alga en el tuétano de un hueso demuestra que alguien se ahogó, Exacto. cómo un simple centímetro de pelo guarda el historial cronológico de un veneno y delata al asesino. Y por último, cómo los forenses tienen que desenmascarar las mentiras de una mente que intenta engañar a la ley. Es que, al final, la medicina legal es un puente insobornable. Desde el policía de la calle que pone la cinta para no romper la cadena de custodia, hasta el toxicólogo en su laboratorio. Todos buscan lo mismo, darle al juez herramientas objetivas y científicas, verdades moleculares. Y todo esto me lleva a una última reflexión, una idea provocadora que me gustaría dejar en el aire para quien nos escucha. Adelante. Hemos visto que el cuerpo humano actúa como un notario perpetuo, ¿no? Levanta acta biológica de la gravedad que nos coagula, del oxígeno que nos ahoga y de las toxinas que comemos. Totalmente. Todo deja firma, y la tecnología forense avanza a un ritmo frenético. Ya se está investigando cómo traumas severos o el pánico extremo dejan marcadores epigenéticos que alteran nuestro ADN de formas que ni soñábamos hace 10 años. Es una revolución microscópica. Entonces yo me pregunto, a medida que nuestras lupas se vuelven más y más potentes y puedan leer estas firmas casi atómicas, llegará un punto en que el famoso crimen perfecto sea empírica y biológicamente imposible, o el ser humano simplemente inventará formas más siniestras e invisibles para eludir a la biología. Es un debate brutal. Es la próxima frontera. Y el derecho y la ciencia van a tener que cruzarla juntos muy, muy pronto. Estoy segura de que así será. Ha sido un análisis apasionante. Muchísimas gracias a quien nos escucha por acompañarnos en esta inmersión y hasta la próxima.